¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hoy es domingo 30 de junio del 2024, el último día del mes quizá más, más sobresaliente de los últimos años, el mes de junio más importante de los últimos 6 años. Este mes se llevó a cabo la elección presidencial, las elecciones federales, que marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. Como les he comentado en muchos de mis videos y como ustedes ya lo saben, es noticia en todos lados, pues que la doctora Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de la República, ganó la mayoría calificada en el Congreso, ganó el Plan C y está en vías la reforma al Poder Judicial y también está en vía la reforma al Instituto Nacional Electoral. Un año redondo, un año redondo, un año histórico que va a marcar, repito, un antes y un después en la historia moderna de México. Así, aunque suena exagerado, va a marcar un antes y un después en la historia moderna de México. Hace unos días, con tantas buenas noticias, amigos, amigas, con tantas buenas noticias que han ocurrido en nuestro país en los últimos meses, pues una noticia quedó un tanto oculta, no se le dio la importancia que requiere una noticia que se llevó hace unos días. El día 18, el día 20 de junio aproximadamente, sesionó por primera vez en nuestro país, sesionó el Comité del Fondo de Pensiones del Bienestar. Otro acto histórico, otro momento histórico, otro momento icónico en la vida de nuestro país, pero principalmente en las pensiones de los trabajadores mexicanos. Recordemos que en México se modificó la Constitución en 1997. Ernesto Zedillo Ponce de León, siendo presidente, modificó la Constitución, modificó la ley de pensiones y con esa modificación le dio a los trabajadores mexicanos, a los pensionados mexicanos, les dio el nada honroso sitio de ser de los trabajadores pensionados más pobres de América Latina o de los más pobres. Por ahí andábamos. Nos condenaron a los trabajadores mexicanos a jubilarnos con pensiones de hambre. Después, no contentos con eso, en el 2007, Felipe Calderón modificó la ley de pensiones para los trabajadores al ISSSTE, para los trabajadores del Estado. O sea que, por un lado nos torció Zedillo y por otro lado Felipe Calderón. Y entre los dos nos convirtieron a los mexicanos, a los trabajadores mexicanos, que teníamos la oportunidad de llegar al feliz momento de jubilarnos y de pensionarnos, pues nos condenaron a ser de los trabajadores más mal pagados, más mal pensionados en Latinoamérica, o los más mal pensionados. Pues conocedor de esta situación, el presidente López Obrador muy acertadamente mandó una reforma a la Constitución para modificar la ley de pensiones y finalmente logró modificar la ley de pensiones que entra en vigor justamente mañana. Mañana 1 de julio del 2024 entra en vigor la modificación que se hizo a la ley de pensiones
enviada por el presidente López Obrador. El decreto lo firmó el presidente el día 1 de mayo, hace 2 meses justamente, firmó el presidente el decreto el 1 de mayo, que modificaba la ley de pensiones y quedó publicada ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación. El presidente explicó que se requirieron los 40,000 millones, que era el monto que se estimaba que tenían las administradoras de fondos para el retiro en su poder, de trabajadores mayores de 70 años que no habían cobrado, no habían reclamado su fondo de pensión y la parte que le corresponde de Infonavit. También los trabajadores que tenían más de 10 años de cuentas inactivas pertenecientes a trabajadores que tenían más de 10 años de estar inactivas. El presidente requirió a las administradoras de fondo de retiro que entregaran ese dinero a un fideicomiso que quedaba en poder de Banco de México. El monto, dijo el presidente, que ascendía aproximadamente a 40,000 millones de pesos. Y esto ocasionó una andanada mediática, toda una campaña en contra del presidente López Obrador, en contra de la nueva ley de pensiones, en contra del gobierno del presidente López Obrador. Las televisoras se dieron vuelo. Prácticamente todos los medios de comunicación masiva se dieron vuelo mintiendo de que el presidente se iba a robar las pensiones. Obviamente recibiendo el apoyo de políticos, de comunicadores, de intelectuales. Se dio vuelo Carlos Loret de Mola, Denis Dresser, Carmen Aristegui, Televisa, TV Azteca, Imagen, Milenio, Fórmula, Proceso, El Universal, Reforma. Todos se dieron vuelo mintiendo, diciendo que el presidente se estaba robando las afores de los trabajadores. Nada más lejos de la verdad, una mentira total, una calumnia absurda. Obviamente les dieron cuerda pues los dueños de las afores, los intermediarios financieros que están haciendo cantidades enormes, cantidades groseras de dinero con los fondos de pensiones de los trabajadores. Bueno, el presidente anunció que se iba a crear un fondo semilla que iba a estar integrado, una parte aportada por el gobierno y otra parte por ese fondo de afores no reclamadas. Y todo iba a ir a una cuenta, a un fideicomiso en poder de Banco de México. Y el presidente se comprometió a que se iban a pensionar con el nuevo monto de pensiones los trabajadores a partir del 1 de julio, que es mañana. En términos generales, en un promedio aproximado, si no se hubiera logrado esta modificación a la ley de pensiones, los trabajadores mexicanos que se jubilarían o que se jubilen bajo el régimen de la ley aprobada por Zedillo y Calderón, iban a jubilarse, iban a pensionarse con un monto aproximado a 2,700 o 3,000 pesos mensuales. Bajo la nueva ley decretada por el presidente López Obrador el 1 de mayo y que entra en vigor mañana, el monto aproximado de pensiones va a ser 10,000 pesos o más. Lo cual pues suena excelente. Imagínense ustedes, si el presidente López Obrador no hubiera creado las pensiones para adultos mayores, que es el equivalente en estos momentos a 6,000 pesos bimestrales, o sea, 3,000 pesos mensuales, más la pensión, la nueva ley de pensiones que entra en vigor mañana, pues son aproximadamente 10,000 pesos. Vamos a poner 10,000 pesos más 3,000 pesos
de la pensión de adultos mayores. O sea que cuando menos un trabajador mexicano que se va a pensionar a partir de mañana, él puede tener acceso cuando menos a 13,000 pesos mensuales, que es muy grande la diferencia comparada contra la ley que dejó Zedillo y Calderón, que dejaron Zedillo y Calderón, que era aproximadamente 3,000 pesos mensuales en números redondos. O sea que hay un diferencial de 10,000 pesos mensuales a favor de cada trabajador que se va a pensionar a partir de mañana. Aproximadamente 10,000 pesos mensuales. De acuerdo al puesto el último puesto que tengan los trabajadores, de acuerdo al último sueldo que tengan los trabajadores, de acuerdo a las semanas cotizadas que tengan los trabajadores, pues puede ser que este monto de 10,000 pesos sea muy superior, sea de 12, 14, 16,000 pesos mensuales, lo cual suena mucho mejor que pensionarse con 3,000 pesos al mes. Imagínense, un trabajador que alcance una pensión de 16,500 pesos mensuales, pues es comparado contra los 3,000, pues van a ser 13,500 pesos más en su pensión. O sea, que para los trabajadores mexicanos fue música y es música para nuestros oídos la llegada del presidente López Obrador, la llegada del gobierno de transformación. Pero todavía el escenario tiende a mejorar más con el triunfo obtenido por la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la doctora Claudia Sheinbaum ya se comprometió, ya ha hecho mención de que en sus compromisos de campaña y después de la campaña, ya después de ganar la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho mención de que van a seguir los aumentos al salario mínimo en su gobierno. Imagínense ustedes, esto va a subir obviamente los salarios promedio que se cotizan en el Seguro Social. Los salarios promedio de los trabajadores que cotizan al Seguro Social actualmente es de 16,770 pesos aproximadamente. Pero con los aumentos que se espera que haya durante el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, pues este promedio va a elevarse. 17, 18,000, 19,000 pesos, no lo sé. Pero al subirse el nivel promedio de salario que tienen los trabajadores que cotizan al Seguro Social, pues esto va a elevar el monto de las pensiones para los trabajadores que se vayan pensionando en el 2026, 2027, 2028 y así sucesivamente. Pues bien, se reunió por primera vez el Comité de Fondo de Pensiones del Bienestar. Se reunieron hace unos días, pero repito, con tantas buenas noticias que tenemos los mexicanos, con el gobierno del presidente López Obrador, con el término de su sexenio, con el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, con la conquista del Plan C, con la reforma al Poder Judicial, con la reforma al Instituto Nacional Electoral, con la reforma al Consejo de la Judicatura, con la reforma al árbitro electoral. Tantas buenas noticias que esta noticia quedó pues prácticamente minimizada. Esta noticia de que por primera vez se reúne el Comité de Fondo de Pensiones del Bienestar, pues queda minimizada. Pero no así su importancia. No así su importancia. Porque, repito, los trabajadores mexicanos van a recuperar el nivel de pensiones casi a los niveles que se tenía en 1997. Pero con el paso de los años va a ser mejor el nivel de pensiones de 1990. El nivel de pensiones comparado contra el de 1997. Vi un artículo que salió en La Jornada y me parece muy descriptivo lo que hace, lo que cita La Jornada. Es
unos cuantos párrafos que me gustaría leer con ustedes. Que está muy descriptivo y muy breve. Dice, sesiona por primera vez el Comité de Fondo de Pensiones del Bienestar. El miércoles pasado se instaló y sesionó por primera vez en Palacio Nacional el Comité Técnico de Fondo de Pensiones para el Bienestar, fideicomiso a cargo de la Secretaría de Hacienda, que tiene como fin principal recibir recursos, administrarlos, invertirlos y finalmente entregarlos en beneficio de los trabajadores. Cosa que no ocurría. Nos mintieron. Nos dijeron que ya no había dinero en el Seguro Social, que ya por eso se acababan el régimen de cuentas colectivas para pasarlos a cuentas individuales. Que ya no había dinero en el Seguro Social y que había que sacrificar a los trabajadores. Cosa que fue mentira. Tantos años de corrupción, tantos gobiernos tan corruptos que nos gobernaron, pues obviamente que se robaron el dinero. Se robaron el dinero. Bastaba con ver hace 6 años, 8 años, 10 años, todavía incluso ahorita, todavía uno se presenta a algunos hospitales del Seguro Social, algunas clínicas del Seguro Social, y dan pena muchos de ellos. Completamente olvidados, completamente faltos de equipo, hasta las sillas rotas, cojas, las sillas cojas, no hay equipo suficiente. Todavía se ha mejorado mucho. El presidente ha puesto un gran énfasis en modernizar y actualizar el Seguro Social. Todavía falta por hacer, pero daba pena entrar a cualquier clínica del Seguro Social, a cualquier hospital del Seguro Social. Daba pena de verdad. Dice, en un comunicado conjunto el Banco de México y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro enfatizaron que en el Banco de México se hará cargo de la administración. El Banco de México se hará cargo de la administración. Sin embargo, posteriormente entregarán los recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Se trata el llamado Fondo Semilla para complementar las pensiones de los mexicanos, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca financiar con base en los recursos de las cuentas abandonadas o inactivas que tienen las afores de los trabajadores de más de 70 años, así como de las subcuentas de viviendas de estos mismos trabajadores. Con dichos recursos, los citados institutos federales otorgarán a las personas trabajadoras que alcancen los 65 años de edad que hayan iniciado la cotización en términos de la ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio del 97. Así como para aquellas que se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE y cuya pensión sea igual o menos de 16,777 pesos. Un complemento a las obligaciones del gobierno federal en relación con la pensión que obtengan, explicaron el Banco de México y CONSAR. En esta primera sesión estuvieron presentes, además del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, Luisa María Alcalde Luján, Secretaría de Gobernación, Marat Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social, y Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Egresos, secretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues bien, repito, quedó opacada esta noticia con tantas noticias buenas que tenemos los mexicanos, con el término del sexenio del presidente López Obrador y el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, quedó opacada esta noticia. Pero es muy importante que los nuevos trabajadores, los nuevos pensionados, los trabajadores que están por pensionarse, todos los trabajadores que el prianismo y el neoliberalismo mandó a la pobreza con las reformas emitidas por Ernesto Zedillo Ponce de León y por Felipe Calderón, las reformas a la ley de pensiones que mandaron a la pobreza a millones de mexicanos. Pues ahora, con esta nueva reforma de pensiones, con esta nueva ley de pensiones, el presidente López Obrador está rescatando
a potencialmente millones de trabajadores que iban a vivir pensionados en la pobreza, los está rescatando para que tengan una vida más digna. Cuando ya están en la recta de sus vidas, todos los mexicanos tenemos derecho a una vida digna, a una pensión digna, después de haber trabajado tantos años. Tantos años los mexicanos nos merecemos una vida digna, nos merecemos un fondo de pensión digno para que los últimos años de nuestra vida la vivamos sin problemas, sin angustias. Pues eso era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Un día histórico, a partir de mañana 1 de julio, entra en vigor la nueva ley de pensiones en México. Nos regresa la dignidad, la nueva ley de pensiones a los mexicanos. Gracias por llegar al final de este video, amigos. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo con otras personas, que sepan, la gente, que vamos, los pensionados, los nuevos pensionados van a tener un fondo de pensiones digno. Entonces regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean y lo escuchen. Si no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse y denle clic a la campanita para que el algoritmo del sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan la mejor de las noches, amigos y amigas. Y una vez más, mil gracias.